Dice la palabra de Dios que Dios trató así a su pueblo. Dios dijo, ¿sabes qué? Tú te vas y me olvidas. Medita bien en tu camino. ¿Cómo está tu actitud? Porque era un problema de actitud del pueblo. El pueblo dejaba el templo y se iba a sus casas. ¿Cuál fue el resultado del mensaje? Yo quisiera que viera, hermanos, el versículo 12. El resultado del mensaje. El pueblo lo entendió. El pueblo tenía que entender, hermanos. De alguna u otra manera tenemos que entender que a Dios se le merece la honra y la gloria. A Él merece todo. Él tiene que hacer su voluntad dentro de nuestras vidas. Ya no hablemos en la iglesia, hablemos de nuestras vidas personales. Su vida personal. Dios quiere hacer su voluntad. El resultado, versículo 12, dice, y oyó Zorobabel, dice la Biblia, hermanos, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo empieza un avivamiento? ¿Cómo empieza, hermanos, un despertar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Empieza desde arriba, empieza con los líderes, empieza con los que están ahí. El pastor tiene que estar animado siempre. Yo sé, hermanos, que a veces pasamos momentos difíciles, pero de todas maneras Dios quiere que avivemos, que animemos al pueblo a trabajar. Y dice la Biblia, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿qué oyó todo el resto del pueblo, hermanos? La voz del pastor. La voz de Zorobabel, la voz de Josué. ¿La voz de quién, hermanos? Cuando usted, la iglesia, empiece a escuchar la voz de Dios, van a pasar cosas maravillosas. Dice la palabra de Dios, y de todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Recuerden, hermanos, que las palabras del profeta Ageo eran palabras de Dios, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Y temió el pueblo delante de Jehová. Tuvo sabiduría. Empezó a tener sabiduría. Empezó a tener temor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? El temor. Cuando la iglesia empieza a tener ese temor. Y dice la Biblia, hermanos, que el temor no se refiere a ese temor de miedo. Es un temor reverente. Es decir, Señor, tu presencia. Hermanos, ¿cómo está su iglesia? Se siente la presencia de Dios en su iglesia. Se siente la presencia de Dios en lo que estamos haciendo. Por eso Dios quiere poner su voluntad allí, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Para que haya temor, para que haya ese sentir de trabajar, de dedicarle tiempo a nuestro Dios. Entonces el pueblo oyó la voz de Jehová y tuvo temor. Versículo 14, fíjese cómo dice. Versículo 14, segundo resultado. Dice la Biblia. Versículo 14. Y despertó Jehová. Me encanta, hermanos, me encanta como dice Ageo. Me encanta como dice la Biblia. Dice, y despertó Jehová. Dios tiene que despertar en la iglesia ese fervor, ese deseo, ese amor hacia la obra, ese amor hacia las cosas de Dios. Y dice la Biblia, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Dios empezó a despertar, a abrir los ojos, a avivar al sumo sacerdote, al gobernador. Él empezó ahí, cuando el pastor está deseoso, anima a la iglesia. Dios se quiere empezar. A veces Dios empieza por uno de los hermanos de la iglesia, pero Dios quiere empezar con los líderes, con los pastores, con los misioneros, con los diáconos, con las personas que tienen liderazgo ahí, para que puedan entender que debemos poner la voluntad de Dios en la iglesia, en nuestras vidas.
para que todo el resto del pueblo, para que sus vecinos, para que la gente se convierta a Dios. Dice la palabra de Dios, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y vinieron. ¿Y qué hicieron, hermanos? Trabajaron. ¿Por qué? Porque Dios despertó ese deseo. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Si Dios mueve, hermanos, pues pasan cosas maravillosas. Pongamos en las manos de Dios todo. Esta asociación, hermanos, primer día. ¿Dónde está el hermano Fernando Montoya? Primer día. Aquí está. Primer día. Dios ha mostrado, hermano Fer. Dios se ha mostrado. Claro, hermano. Y vamos a apoyarlo, hermanos. Vamos a apoyar al hermano Fernando, hermano. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿O no? Ay, hermano, vamos a apoyar a nuestro hermano, que el Señor despierte ese deseo de apoyar, de trabajar. Y dice la Biblia, hermanos, si quiero terminar, y vinieron y trabajaron. Qué bonito, hermanos. Y vinieron y trabajaron en sus talleres, en sus trabajos seculares. Ahora sí, en sus casas. Ay, este cuadro quedó mal, está chueco. No, dice ya, y vinieron. ¿A dónde, hermanos? A la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Amén. Pues vamos a trabajar, hermanos. Tenemos varios días, 3 días. Nuestros hermanos ya tienen varias semanas trabajando, pero 3 días de trabajo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, despierta, despierta en mí. Porque por alguien tiene que empezar, hermanos. A veces queremos que despierte la iglesia, pero por alguien tiene que empezar. Diga, Señor, despierta en mí ese deseo de trabajar, ese deseo de apoyar a mi iglesia, ese deseo de apoyar a mi pastor, ese deseo, Señor, sobre todas las cosas, de estar en tu obra, de darte la honra y la gloria a ti. Vamos a orar. Hermano Israel, si nos dirige la oración. Padre bendito, Señor, esta mañana llegamos ante tu santa y divina presencia, Señor, para darte la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno, Señor. Para darte las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Este momento llegamos a tu presencia para rogarte, Señor, que este inicio de actividades, Señor, tú derrames, Señor, de tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente sobre nosotros, Señor. Que este momento, Señor, sea un momento para darnos cuenta, Señor, que tú quieres obrar en nuestras vidas, Señor. Que tú nos trajiste a este lugar, Señor, con el único propósito, Señor, de honrarte y glorificarte, Señor. Te rogamos, Señor, que haya en nosotros un corazón dispuesto, Señor, un corazón amable, Señor, un corazón presto para oír tu palabra, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y te rogamos, Señor, que tú bendigas grandemente, Señor, todas estas actividades, Señor, que están realizando. Te rogamos también por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, tráeles con bien, Padre bendito. Bendice grandemente, Señor, a los hermanos que van a estar trayendo las enseñanzas, Señor, a los hermanos que van a estar participando, Señor, porque lo queremos hacer lo mejor, Señor, porque tú te mereces solamente lo mejor de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo bueno y misericordioso que eres con nosotros, y en Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén.